yo creo que él se lo pidió al Señor, ¿verdad? Estar con ella de nuevo. Yo creo que el Señor le contestó su petición. Papi no podía vivir sin ella y él estaba muy triste. Papi estaba bien triste desde que ella se fue. Y yo creo que papá Dios le concedió esa petición. Yo quisiera compartirle unos datos que yo le compartía a mi pastora, Evelyn, que yo amo tanto. Ella ha estado con nosotros como familia, ¿verdad? En todos los momentos más difíciles. Y en los buenos también hemos celebrado juntas, ¿verdad? Yo fui maestra de su hija hermosa, Jocelyn, que hoy sirve en el Navy también como Giancarlo. Así es que, ¿verdad? Tenemos muchos años de amistad y hemos sido bendecidas una con la otra. Y yo quiero compartirle unos datos curiosos de papi, que yo sé que muchos lo saben, pero quizás otros no, y si los puedo bendecir, ¿verdad? Con esos datos. Estoy buscando aquí el mensaje que le compartí a la pastora de papi. Papi fue un hombre increíble, increíble. Él vivió extrema pobreza en el pueblo de San Lorenzo. Él tuvo 8 hermanos, ¿verdad? Eran 5 varones y 3 hembras. Y ellos vivieron en extrema pobreza en San Lorenzo. Él caminó descalzo y trabajó desde los 7 años. Desde los 7 años él trabajó toda su vida. A mi papá no le regalaron nada. Papi trabajó y se ganó todo lo que tuvo. A él le enseñaron de niño a trabajar y a luchar. Él escuchó el último suspiro de su mamá. Tenía 12 años. Él estaba en su cuarto acostado y abuela padecía de asma crónica, al igual que mi papá. Y ella falleció en el hogar, en la casa, ¿verdad? En aquel tiempo, en la oscuridad, porque no había luz. En aquel tiempo eso eran velas, ¿verdad? En esa pobreza en el campo. Y él escuchó su último suspiro. Él era bien apegado a ella. Y eso le enseñó a él a ser buen hijo. Él fue buen hijo. Él cuidó a abuelo, que quedó viudo, hasta su muerte. Fue el único hijo, de todos esos hijos que tuvo, el único hijo que tuvo con su papá cuando falleció. Fue mi papá. El único hijo. Y él nos dejó ese legado. A ser buenos hijos. Buenos hijos. Ese fue el ejemplo de él. Él nos enseñó a ser buenos hijos y a ser buenos padres. Mi papá nunca llegó, o por lo menos yo nunca lo vi llegar con las manos vacías a casa. Nosotros vivíamos en un piso 19, en un condominio en Nueva York, bien alto, ¿verdad? Y él, cuando nosotros ya sabíamos más o menos la hora que él llegaba, y él, cuando escuchábamos el ascensor, ¿verdad? Cerrar las puertas, salíamos corriendo hacia la puerta de casa para recibirlo en la puerta. Y allí él abría la puerta, ¿verdad? Él abría la puerta y él siempre con las bolsas en la mano de compra. Todos los días él llegaba con compra, papi. Yo no recuerdo un día que él llegara sin compra. Y dentro de esa compra, lo más que había eran dulces para nosotros. Mantecado, bizcocho, leche. Papi estaba más tiempo en el área de los postres en el supermercado que en cualquier otra área. La pasión de mi papá y el orgullo más grande eran sus 4 hijas. Él no tuvo preferida. Él nos amó a las 4. Amén. Y hasta su último día, el momento más feliz del día para él era cuando hablaba con nosotras. Él quería hablar con las 4 todos los días. Todos los días. Todos los días. Y muchas veces repetía lo mismo. Pero esa era su alegría. Y me decía Marta ahorita, ¿verdad? Que somos las que estábamos más cerca de él. Nosotras llegábamos al hogar y él decía, ok, llámame a Ana, llámame a Mari.
llámame a Marta. Y después que él hablaba con todas, entonces estaba de lo más bien. Y nos decía, ok, ya te puedes ir, yo voy a descansar. Así mismo, ¿verdad? Él sabía, ¿verdad?, el momento de que ya él quería acostarse y descansar y nos sacaba del lugar. El equipo favorito de mi papá fueron los Dodgers. Los Dodgers. Nosotros tratamos de obligarlo a ser de nuestro equipo. Yo soy Yankees, mi hermana es Mets de cabeza, ¿verdad? Pero papi no, él era Dodgers. No había quien lo sacara de ahí. Una vez allá en su casa en Virginia, yo me puse una camisa de los Yankees, ¿verdad?, con el apellido Rodríguez, ¿verdad?, de Alex Rodríguez. Yo soy Yankee, fiel Yankee. Y ese hombre se indignó porque yo tenía un apellido Rodríguez en mi espalda. Él me regañó, me mandó a cambiar. ¿Qué es eso?, me dijo. ¿Por qué? Porque vivía orgulloso de su apellido, Echevarría. Desde niña yo vi el orgullo que él sentía por Echevarría. Y aquí está mi esposo de testigo, que es negrón, que a mí no hay quien me cambie mi Echevarría. Y Dios es tan bueno que mi suegra, que descansa en paz, era Echevarría. Es increíble, el negrón Echevarría. Así que Pedro tiene Echevarría por todos lados. Y yo vivo orgullosa de mi apellido. Y yo mandé a hacer, ¿verdad?, en un metal el apellido, lo tengo en mi oficina y tengo otro en mi casa. Que cuando mami fue a mi casa y vio que estaba Echevarría, ella me dijo, como tú no mandes a hacer un Torre, yo no vuelvo a hacer un Y yo tuve que mandar a hacer el Torre. Y de ahí en adelante, David, Echevarría, Torre. Porque eso tiene que ser así. Mi papá fue cristiano, ¿verdad? Se enamoró de mi mamá porque ella era cristiana. Yo le pregunté, papi, ¿pero por qué, mami? Era preciosa ella, pero era cristiana, le servía al Señor. Y toda mi vida yo quise casarme con una mujer que fuera temerosa de Dios. Eso era lo principal. Papi era tan celoso con las cosas de Dios que él no veía las películas cristianas que dan en Semana Santa. Él no. ¿Cómo se atreve un artista a tratar de imitar a Jesús? Eso para él era una blasfemia. Porque él dice, como ese rubio de Galilea, ninguno. Nadie se compara a él y nadie puede ser como él. Eso era el celo tan grande que él tenía, ¿verdad? Y él en su, ¿verdad?, más joven, él predicó la palabra. Él era miembro de la sociedad de caballeros de su iglesia, visitaban a los enfermos. Y todos los domingos ellos repartían tratados. Y era un hombre, ¿verdad?, fiel al Señor. Él tuvo su negocio, como bien cuentan los nietos, ¿verdad? Tuvo su negocio de alcohol, ¿verdad? Él vendía alcohol, era un mini market de día, y de más tardecito, pues era donde la gente, los vecinos se iban y tomaban. Y mi mamá, fiel servidora del Señor, los viernes, cuando más lleno estaba aquel negocio, que la gente salía de los trabajos a darse el trago, mi mamá decía, tú me vas a dar luz. Ella conectaba una extensión y al cruzar la calle venían los miembros de la iglesia pentecostal de Caguas y allí hacían un culto precioso de adoración al Señor, donde decían, arrepiéntanse, que Cristo viene. Un viernes en la noche, cuando eso estaba lleno y aquello se vaciaba, pero papi decía, yo negarle la luz a mi esposa y negar a Dios esa oportunidad, jamás. Él tenía mucho temor al Señor y amaba a Dios sobre todas las cosas. Y eso nos enseñó él. Hay tanto que hablar de él, ¿verdad? Él fue dueño de una compañía pequeña de taxi en Nueva York y ese era su orgullo más grande y me enseñó a mí a amar a Nueva York. Esa es mi ciudad. Aunque hoy en día no se puede ir, ¿verdad? Porque eso está bien caliente, ¿verdad? Esa es mi ciudad y yo la amo.
guiamos mis Yankees de Nueva York, ¿verdad? Y eso me lo enseñó él, me enseñó a amar los carros, lo que le llamamos los muscle cars, ¿ves? Porque el carro tenía que ser americano, no podía ser extranjero, un carro americano. Y entonces le gustaban los carros de carrera. A mí me gusta, ¿verdad? Y yo aprendí eso por él. Y él, muchas veces cuando yo iba a buscarlo, ¿verdad? Para que tenía alguna cita médica, yo decía, papi, ¿vengo en la guagua de Pedro o vengo en mi carro? No, en tu carro. Porque yo tengo un carro, ¿verdad? Deportivo, y a él le encantaba montarse en ese carro, ¿verdad? Eso me lo enseñó él. Ellos, ¿verdad? Mi papá y mi mamá cumplirían 67 años de casados jueves, ¿verdad? Pues el sábado es su aniversario. Están juntos. Papi dijo, yo no voy a celebrar un aniversario sin mi esposa, mi colorada, ¿verdad? En el día de mañana, que es 3, mami cumple 4 meses de fallecida. Así es que es increíble, ¿verdad? Y él deja a sus 4 hijas, que yo digo, como dije para mami, si le dieran la oportunidad de regresar y estar con nosotras otra vez, él dice, no, vengan ustedes para acá, porque él está con el Señor, en el gozo eterno, yo no tengo duda. Dios me permitió la bendición por su gracia única, porque yo no merezco nada, pero en su gracia me permitió que él me cantara cumpleaños feliz, el día de mi cumpleaños. Fue el último día que él pudo hablar coherentemente, ¿verdad? Yo me le senté en la falda y yo le dije, papi, por favor, cántame. Y él me cantó, ¿verdad? Bien bonito, y lo grabé. Yo tengo ese recuerdo. Y también yo me pude despedir a nombre de las 4. Yo le dije, papi, tú fuiste un excelente padre. Nos ayudaste a las 4. A las 4. Nos amaste a las 4. Gracias. Gracias. Yo tuve la oportunidad de hacerlo a nombre de las 4, ¿verdad? Porque ustedes me designaron a mí ¿verdad? Ese cuidado de mi papá, y yo lo honré, traté de hacer todo lo mejor, hubiese querido hacer más, pero ya no podía. Lo honré hasta el final, lo besé mucho, lo abracé mucho. Y le dije muchas veces que lo amaba. Y yo honro y bendigo a Dios por eso. Y eso lo aprendí por él, porque él fue así con su papá. Mi papá fue un caballero. Y yo lo honro y doy gracias a Dios por eso. Y yo no iba a hablar, pero ustedes saben, yo soy maestra y yo hablo mucho. Lo amo mucho. Y vamos a seguir honrándolo. Yo vengo todos los meses aquí, desde que mami falleció, yo vengo todos los meses. Yo sé que ahí está su cuerpo, lo que fue el cartucho, como dicen. Yo sé que ella no está ahí, ella está con el Señor, pero yo la honro. Yo compro una florecita, esas plásticas, bonitas, las más lindas que encuentre, y se las pongo. Y allí oro al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y le digo, Señor, gracias por mami, gracias por dármelo. Estoy unos minutitos y me voy, ¿verdad? Yo sé que ella no está ahí, pero está su cuerpo. Y yo seguiré haciendo lo mismo, ¿verdad? Mientras yo, ¿verdad? Todos los meses puedo, haciendo lo mismo por papi. Yo se los prometo, lo hago a nombre de ustedes, ¿verdad? Y cada día quiero ser mejor, porque él fue excelente y yo aspiro a ser como él. Así que yo quisiera, ¿verdad?, que pudiéramos abrazarnos, ¿verdad?, la familia, mis hermanas. Yo las amo. Yo soy la pequeña, supuestamente. Que ya estoy viejita, pero yo soy la pequeña. Pero yo las amo a ustedes, las amo, y yo les juro que yo traté de cuidar a papi y hice lo mejor que pude. Así que yo necesito un abrazo. Y necesito dar gracias a Dios por la vida, porque Dios ha sido bueno. Te amo.
María, mira qué bella. Una muñeca de porcelana bella. La India de papi. Gracias, Señor.